alcanzan. Su nombre es Alex Lanause. Ahora quien asesora a los gobernantes son gente corrupta que tienen doble vida. Junto a su esposa Keishla Martínez, pastorean la iglesia Nación de Fe en el municipio de Toalta. Allí han cultivado una fiel comunidad bajo un movimiento religioso que tiene entre sus fundamentos lo que se denomina paternidad espiritual. De ahí parte la premisa para que los feligreses llamen y traten a sus pastores como mamá y papá. Pablo en un momento dado dijo, podrán tener 10.000 años, maestro, pero no muchos padres, porque yo soy su padre porque los engendré en Cristo. Además de su destacada presencia en las redes sociales, los Lanause han llamado la atención pública en diversos escenarios, incluyendo su aparición durante el juicio del exalcalde Ángel Pérez, a quien acompañaron mientras se enfrentaba a su proceso judicial. Sin embargo, este pastor, a quien también llaman profeta en sus plataformas digitales, está rodeado de múltiples controversias. Feligreses que alguna vez lo consideraron un padre espiritual y a su esposa como una madre, ahora los enfrentan en los tribunales con demandas que cuestionan su integridad y manejo financiero de su iglesia. Ellos son Carlos Cortijo y Catherine Cancel. Ambos, atraídos por el dogma de la paternidad espiritual, decidieron mudarse a Puerto Rico hace 2 años para seguirle los pasos a estos pastores. Dios me estaba inquietando en mi intimidad de que yo tenía que vender la propiedad. Y una de las vacaciones que vinimos para acá, para Puerto Rico, visitamos Nación de Fe Toalta. Cuando nosotros nos estamos yendo, vino una pastora de la casa y me profetizó a mí aparte. Y me notificó de que ya era tiempo de yo vender mi propiedad. El matrimonio vendió su casa en el estado de la Florida e inmediatamente llegó a Puerto Rico. Decidieron emprender un negocio con el dinero de la venta de su propiedad para dedicar la mayoría de su tiempo a la congregación religiosa. Una de las frases que se dice adentro, si tú me dices papá, yo te trato como un hijo. Pero si tú me dices pastor, yo te trato como una oveja. Según los Cortijos, es precisamente este principio religioso de paternidad espiritual lo que determinó sus actuaciones dentro de la iglesia Nación de Fe en Toalta. Ambos aseguran que fueron las alegadas prácticas asociadas a este dogma, promovidas en la congregación, las que posteriormente desembocaron en la demanda contra el pastor por cobro de dinero. La paternidad espiritual es con el Padre, es con Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es uno, una Trinidad. Y ellos lo están llevando personal hacia ellos. El versículo que dice en la Biblia, honra a tu madre y a tu padre para que tus días sean alargados aquí en la tierra. Ellos utilizan esto como, para que nosotros empecemos a honrar. O sea, la honra la disfrazan en dinero. En dinero, en yo gastar de mis finanzas, comprarle comida, llevarla a restaurantes, tú me predicaste, yo te honro con dinero. El matrimonio alega que Lanause comenzó a motivar a Cortijo y a otros feligreses a participar de una red de inversión de criptomonedas dentro de la iglesia, a raíz de una supuesta profecía de Dios que había recibido en la intimidad. Él decía que había que invertirle en oro, terreno, tierra y criptomonedas, pero que había que empezar por las criptomonedas. Dios había hablado con él en lo íntimo y le había notificado de que eso era lo que venía para este tiempo. Pero no nos presenta a nosotros nada más. No. Nos empresa en unas clases empresariales que él comenzó a dar los jueves dentro de la iglesia. De acuerdo con una demanda presentada por la familia Cortijo el 23 de agosto del 2023, Lanause inicialmente le pidió $8,000 prestados al matrimonio para invertir en criptomonedas, con la excusa de que se los pagaría al día siguiente. Nosotros entendíamos de que sí era como mi padre espiritual me estaba hablando, que era confiable, que no dudes que esto es lo que hay, yo no te voy a engañar, no pienses lo peor. Pues como mi padre espiritual, porque ellos te enseñan ahí adentro que Dios lo utiliza a él para hablarte a ti, para que tú puedas llegar a tu destino profético. Pasaban los días y el dinero no aparecía. Hijo, mañana te doy el dinero, y no me lo daba porque tenía una reunión. Siempre había una excusa y pues para ese entonces cuando nosotros llegamos, él viajaba mucho, viajó para España, viajó para Aruba, para Perú. No obstante, en la deposición el pastor aseguró que ese dinero se le había devuelto al matrimonio Cortijo. Sin embargo, según el documento legal, Lanause volvió a solicitarle dinero al matrimonio semanas después y estos volvieron a confiar. Y yo le presté a él $40,000 para la compra del gimnasio, con el fin de que me los iba a pagar en una semana porque estaba teniendo problemas con el banco. Ese dinero nunca llegó, según la demanda que aún no ha comenzado en su fondo en los tribunales.
La familia Cortijo alega que antes de proceder a demandar a los pastores para cobrarle el dinero, intentaron hablar con ellos, pero la situación se volvió tensa entre ambas familias. Tanto en la demanda como en la deposición al pastor Lanause, se desprende que este abonó unos $10,000 a la deuda. Es aquí en donde el abogado del matrimonio cuestiona de dónde surgieron esos $10,000 a los que el propio Lanause admite en la deposición que fueron pagados con fondos de la iglesia. Rayos X tuvo acceso a estos cheques que son parte del trámite de mociones ante el tribunal. También tuvimos acceso a los audios de las deposiciones de la demanda. El siguiente es un extracto del interrogatorio del abogado de los Cortijo al pastor Lanause bajo juramento. Y después de que le cobran, se hacen unos repagos de la deuda de $40,000, ¿correcto? ¿Es así? Sí. Sí. No lo pagó usted, ¿correcto? Lo pagué con un cheque de iglesia. Escúchame. No lo pagó usted de su dinero personal. No. No. Lo pagó la iglesia. Pues salió del fondo de la iglesia, sí. De los $40,000 que le prestaron a usted para la compra de un gimnasio, la iglesia pagó parte de su obligación personal. ¿Correcto? Sí. Sí. Sí, mire. Tú me estás pagando de estos $40,000, me los estás pagando con mis propios diezmos. Durante las deposiciones, Lanause también afirmó que él no tiene cuenta de banco personal y que maneja sus finanzas personales a través de cuentas de negocios o de su esposa. Además, declaró que las decisiones financieras de la iglesia no son aprobadas por él, sino a través de una junta. Sin embargo, cuando corroboramos los integrantes de la junta de la corporación sin fines de lucro Nation of Faith en el Departamento de Estado, descubrimos que el presidente, vicepresidente, secretario y tesorero registrados en esta corporación es el propio Alex Lanause, lo que es una práctica común y legal en muchas corporaciones. Eso usted no puede autorizar cheques para asuntos personales suyos, ¿verdad que no? Pues me va a dejar la... Que si puede autorizar cheques de la iglesia para asuntos personales suyos. ¿Puedo hablar? ¿Sí o no? No. No. Alex Lanause enfrenta otras demandas por cobro de dinero. Una de ellas está relacionada con el alegado impago de la compra de un gimnasio. Otra involucra un alegado préstamo de más de $100,000. Logramos comunicarnos con el pastor Alex Lanause y su esposa Keishla Martínez a través de llamadas telefónicas, pero estos nos indicaron que no estarían dando entrevista por recomendación de su abogado. Sí lo harían de forma escrita. Rayos X pudo localizar en la Florida al fundador del Concilio Nación de Fe a nivel mundial y quien se identificó como el padre espiritual de Lanause. Nosotros tenemos un movimiento y cada iglesia funciona de manera autónoma, pero no es la práctica, nunca lo ha sido, ni manipular a nadie, ni obligar a nadie. Ese no es el corazón nuestro, ni el corazón de nadie que es parte de este movimiento, de los pastores de este movimiento. Ninguno trabaja de esa manera. O sea, me parece que están escuchando unas personas hablar desde el corazón de ellos, posiblemente motivados a otras cosas, a hacer daño y no a buscar justicia en medio de este proceso. Este ejercicio del pastor de pedir dinero dentro de la iglesia a feligreses para asuntos personales, ¿es algo que la Iglesia Nación de Fe como organización apoya? Nación de Fe en ninguna parte de lo que es su estructura, el corazón y la función de Nación de Fe está en pedirle dinero a nadie.